La esencia de la condición humana ha sido motivo de debate entre eruditos de todas las épocas y lugares del planeta. Sin embargo, pocos han puesto en duda que es la emergencia del lenguaje el hito por excelencia de la evolución humana. Para la filosofía griega clásica, el término logos designa al mismo tiempo palabra y razón, es decir, que su etimología ata inexorablemente ambas facultades, de modo tal que la una sin la otra no podrían existir. El ser humano es, por tanto, un animal racional, esto es, un animal que sin dejar de serlo razona y que, por tanto, necesita desplegar esta potencialidad para ser lo que es. Toda especie animal intenta fertilizar y desplegar las potencialidades que dentro del orden animal la caracterizan como especie. El águila quiere volar, y si no vuela queda mutilada. El caballo quiere correr y si no corre está mutilado. Un perro está mejor cuidando rebaños o protegiendo de amenazas en el campo que encerrado en un apartamento de París o de Madrid o Barcelona de 40 metros cuadrados. No puede desplegar allí sus potencialidades. Pues bien, nosotros somos una especie animal. Entonces, esta especie animal se caracteriza por ciertas facultades. ¿Y qué es la que nos caracteriza dentro del orden animal? Pues desde Aristóteles creo que no hay gran modificación en esto. Nos caracteriza la capacidad de lenguaje y de razón. La capacidad simbólica ha permitido al ser humano protagonizar una revolución sin precedentes entre las especies animales. La diferencia entre la señal, propia de la comunicación animal, y el símbolo, propio de la comunicación humana, traza una distancia biopsíquica irreversible entre ambas especies. Esta característica simbólica privativa del animal humano, que permite trascender los límites sensoriales en los que el mero animal queda circunscrito, es, según Aristóteles, nuestro más ardiente deseo. Aristóteles decía que la defensa de esas características es lo que deseamos. El verbo que utiliza es muy fuerte, es la primera frase de la metafísica de Aristóteles. Dice, todos los humanos, antropos, hombre, aquí hay traducción, es hombre y mujer, y no hay esto, todos los humanos, phisei, dice Aristóteles, por naturaleza, esa es su esencia, por naturaleza, desean ser lúcidos, es decir, desplegar el lenguaje y la razón. Pues bien, si me dicen en qué consiste desplegar el lenguaje y la razón, pues te doy dos ejemplos, la metáfora y la fórmula, Einstein y Garcilaso, si quieres, de una manera o de otra. Pues bien, pretendo que eso es lo que quiere ser todo el mundo aspira a fertilizar el lenguaje y la razón, si no, está mutilando su condición. Esta es mi tesis. Si bien el uso instrumental del lenguaje es equiparable a los códigos de señales de las especies animales, la capacidad de formular y de construir metáforas libera al lenguaje de sus ataduras más prosaicas. El animal humano se convierte así en un espíritu creador, capaz de transformar la realidad que le rodea. Pero he aquí el problema central del animal humano, en palabras de Proust: escapar a las contingencias del tiempo, de su tiempo, para desplegar y fertilizar las capacidades que le constituyen como especie. Y ahora, obviamente, porque hay una dimensión política en esto. En Barcelona un taxista trabaja 14 horas y a veces deja el coche y tiene una hora para ir a su casa. Después, a ese trabajo, así es embrutecedor, obviamente, se le ofrece un ocio más embrutecedor que el propio trabajo. Hablarle de fertilización del lenguaje y de la razón a este hombre es casi un sarcasmo. Porque bueno, eso significa que las condiciones sociales y políticas en las cuales su vida se inserta entre un trabajo embrutecedor y el pavor a perderlo, ¿no?, tan embrutecedor como el propio trabajo, esas condiciones políticas y sociales que hacen que el hombre crea que subsistir ya es mucho. Yo siempre digo que el hombre
obviamente que necesita subsistir, necesita comer para la subsistencia, pero es obvio que más allá de la carencia, por ejemplo, de alimentos, la carencia de dignidad, por ejemplo, por las condiciones higiénicas de vida, es muchísimo más grave, porque eso afecta al orden simbólico en el cual el hombre se reconoce. Desde el estallido de la crisis en 2008, las sucesivas reformas llevadas a cabo en los diferentes ámbitos de la vida política, económica y social han reducido a buena parte de la ciudadanía a una situación muy cercana a la subsistencia. La pérdida del trabajo, la situación prolongada de desempleo, el agotamiento de los subsidios, la sumisión a largas jornadas laborales con salarios cada vez más bajos, la pérdida del derecho a la asistencia sanitaria, el desmembramiento de las familias por la inmigración y un largo etcétera de nefastas consecuencias se ha traducido en el menoscabo existencial de cientos de miles de españoles. Decía Aristóteles que solo cuando está resuelto lo relativo, no solo a la subsistencia, sino al ornato de la vida, lo que hoy llamamos el diseño, el derecho a una casa, ¿no? Decía Aristóteles que solo entonces empezaban, por así decirlo, las cosas serias, las cosas que caracterizaban al hombre. Por ejemplo, decía la matemática. Las matemáticas, decía Aristóteles, empiezan en Egipto porque una casta, que eran los sacerdotes, tenía el privilegio de no estar luchando por la subsistencia. Yo utilizo aquí el término reducción. ¿Por qué? Porque si nosotros no desplegamos lo que nos caracteriza como especie, seguimos siendo animales, ¿no? Pero meramente animal, ¿no? Si olvidamos lo de racional, es decir, pero el que ser racional es el que realmente no se conforma con vivir pasivamente. Como apuntaba Naomi Klein en un análisis comparativo de las reformas estructurales inducidas en diferentes países desde la década de los 50, este shock multidimensional ha sido programado por las grandes organizaciones, corporaciones y agencias transnacionales con el objetivo de estrangular el espíritu de lucha, incluso de los más jóvenes, de vaciar el pasado, de desmembrar el presente y de borrar toda esperanza de futuro. El hombre libre, aunque fuera un campesino analfabeto de un pueblo de los alrededores de Atenas, es que el que no era esclavo asistía al teatro. Es decir, la tragedia era cosa suya. Se puede decir esclavitud versus tragedia. La tragedia es cosa nuestra, como lo es la matemática, ¿no? Cosa nuestra. Entonces hay que luchar contra la esclavitud. Y la esclavitud empieza cuando se trabajan 14 horas y se teme perder ese trabajo. En este orden de cosas son sintomáticas las reformas en materia educativa, la proliferación de instituciones educativas privadas, la subida exacerbada de las tasas de las públicas, la fragmentación cada vez más exhaustiva de los estudios, la sobrevaloración de las enseñanzas técnicas, el menoscabo o la desaparición de las enseñanzas humanísticas, esto es, la entrada del mercado en la actividad académica, pretenden modelar una juventud para la que la palabra libertad ya no tenga sentido. Un consejero de una muy importante comunidad autonómica dijo que el Estado, las instituciones, dijéramos públicas, debían apoyar los estudios que serían susceptibles de recuperación por el mercado, por así decirlo, tendrían un sentido. Y el que quisiera estudiar el mundo clásico, que se pagara el lujo. Esta persona estaba olvidando que, además de decirnos que era un lujo ocuparse de Aristóteles y de Homero, estaba olvidando que el mundo clásico es también Euclides y Pitágoras, es decir, estaba poniendo en tela de juicio lo que es la raíz, no solo de lo que se llama el humanismo, sino la raíz de la ciencia. Era simplemente una persona que concibe la educación como un instrumento al servicio de una estructura creada por el hombre, pero que hoy amenaza al hombre. Es un escándalo. Yo enseño en la Facultad de Filosofía y en estos momentos la filosofía está caracterizada en letras. Es un absurdo, la filosofía niega esa división del trabajo intelectual.
Entonces, obviamente, por ejemplo, Einstein, que reflexiona sobre el tiempo, ¿no? Y que resulta que puede decir que es un tema fundamental de la filosofía. Entonces resulta que prácticamente los estudiantes de filosofía muy a menudo han sido mutilados en su capacidad de simbolización matemática. Tú dices que yo soy de letras, yo les digo siempre, aprende las fórmulas de relatividad restringida y tendrás la misma emoción que Einstein, la misma. Y es que el muro erigido entre las denominadas ciencias y las denominadas letras no es en absoluto baladí, porque si a algo ha contribuido la filosofía, la historia, la literatura y todas las disciplinas humanísticas, especialmente en su vertiente dialéctica y autocrítica, es a forjar la libertad de pensamiento, una herramienta sin duda imprescindible para el adecuado aprendizaje de cualquier disciplina y para el libre ejercicio de cualquier profesión. Es decir, todo depende de qué se quiere que sean las disciplinas. Es decir, las disciplinas son expresiones del espíritu humano. No hay un niño que separe ciencias de letras. Un niño pregunta, y las mil modalidades que busca el espíritu para responder, pues él ya las explora espontáneamente, después cuando le van canalizando y le van diciendo que él no es apto para esto, y acaba interiorizándolo. Todo niño quiere enfrentarse al tiempo y al espacio y a la conciencia y a los eternos problemas de los hombres, porque el niño expresa todavía las exigencias de la naturaleza humana, de la especie particular que somos los humanos en el reino animal. Es terrible que la educación en ocasiones parece estar destinada a privarle de esa exigencia. Es como si el paso a veces por la escuela, en lugar de fertilizar, de ser un complemento, un incentivo para fertilizar su exigencia, su curiosidad casi natural en el sentido de lo que es la especie humana, muy a menudo sea casi un instrumento de mutilación. Así, siguiendo un hilo programático de reformas que afectan a todos los órdenes de la vida, los grandes poderes van configurando, desde la sombra, un animal humano al servicio del sistema, rigurosamente moldeado como una pieza más de su engranaje, eficaz y sumiso, encerrado en su parcela de actividad, reducido a aquellas potencialidades susceptibles de ser convertidas en mercancía. Y asimismo se van moldeando todos los saberes y profesiones, limando toda interacción inconveniente, todo cuestionamiento superfluo, toda molesta inclinación del espíritu, todo aquello que huela a libertad. La ciencia es una exigencia de inteligibilidad. La ciencia empieza, en palabras de un premio Nobel de física, interlocutor de Einstein, es la expresión del deseo el deseo ardiente de toda mente pensante, Max Born. Decía, ¿por qué discutían tanto sobre si era el Sol el que giraba o la Tierra la que giraba? Porque responder a esa pregunta era el deseo ardiente de toda mente pensante. Es una cuestión prácticamente de nihilismo, de afirmación de la condición humana. Entonces, la lucha por la dignidad de la filosofía es exactamente la misma lucha que la lucha política por la reivindicación del cuerpo social, dijéramos. Bueno, estamos en lo que estamos. Es decir, es cuestión de dignidad. La denuncia del orden social que considera que es un privilegio trabajar 14 horas es cuestión de dignidad. De esta forma, cuando desaparece del horizonte el objetivo de fertilizar las facultades de la razón y del lenguaje, que hacen su especificidad, el animal humano pierde las características de su especie, queda reducido a lo genérico, a la simple animalidad. Rebelarse contra ello aparece entonces como la expresión más prístina de nuestro instinto de conservación.